Buenas noches para todos. Mi nombre es Carolina Burgos Murillo, soy estudiante de cuarto semestre y el día de hoy vamos a hablar de motivación y de emoción. ¿Qué es una emoción? Entonces, las emociones se dice que son multidimensionales y que existen como fenómenos sociales subjetivos, biológicos e intencionales, según un estudio de ISAR en el año 1993. En parte, pues se dice que las emociones también son sentimientos subjetivos, ya que nos hacen sentirnos de un modo, pues, particular, como es el caso, pues ellos nombran en un ejemplo como el enojo o también la alegría. Pero pues las emociones también se dice que son unas reacciones biológicas, respuestas movilizadoras de la energía que preparan el cuerpo pues para adaptarse a cualquier situación que uno pues vaya enfrentando. Se dice que son agentes intencionales en mucho como el hambre, pues que siempre tiene una finalidad, ¿sí? Entonces también son respuestas a estímulos obviamente externos. Las emociones también son fenómenos que tienen corta duración y se relacionan pues con los sentimientos, la estimulación, la intención y la expresión. Nos ayudan pues a adaptarnos a ciertas oportunidades y a retos que obviamente son sucesos que tenemos a lo largo pues de nuestra vida como tal. En la definición de emoción es más complicada porque pues dice que es una suma de sus partes y la emoción es el constructo psicológico que une y coordina estos cuatro aspectos de la experiencia dentro de un patrón sincronizado. Entonces, esos cuatro patrones o las cuatro dimensiones se refiere pues en la parte central, arrancamos pues como tal con la emoción. En el componente sentimental, pues se dice que se proporciona a la emoción su experiencia subjetiva y que tiene tanto un significado como importancia pues personal, tanto de intensidad como pues también en calidad. Ahí dice que también involucra la cognición y la concienciación fenomenológica. Hablamos también de la estimulación corporal. Principalmente ella lo que hace es una estimulación pues de la parte biológica y pues de la parte de activación neural y fisiológica. Incluye también la actividad de los sistemas autónomos y pues también están involucradas las partes hormonales mientras se prepara y regula la conducta adaptativa de afrontamiento del organismo, pues mientras se produce esa emoción. Se dice que hay pues como una activación cerebral, la estimulación corporal y luego va la actividad fisiológica. Están tan entrelazadas pues con la emoción que cualquier intento de imaginar a una persona enojada o con asco puede presentar una respuesta corporal. La otra que vemos es el componente intencional. En este componente intencional, su carácter pues va dirigido a metas para realizar las acciones necesarias a fin de afrontar las circunstancias del momento. El aspecto generalmente intencional lo que hace es que explica por qué la gente quiere hacer lo que quiere hacer y por qué se beneficia pues como tal de sus emociones. Entonces en esta parte va como dirigido también a sus metas. Y por último, el componente social expresivo, pues se dice que está muy relacionado con la parte de las posturas. Aquí está todo lo que es la expresión facial, su expresión vocal, está todo lo que es la parte de la vocalización, la gesticulación y todo lo que tenga que ver pues como con este tipo de expresiones donde obviamente va a ser eh, expresar diferentes situaciones. Entonces, eso es el desarrollo de esos
de esas 4 dimensiones o de esos 4 componentes de la emoción. ¿Qué causa una emoción? Entonces se dice que cuando enfrentamos un suceso vital muy importante, pues surge obviamente una emoción donde se involucra pues la mente. Y aquí pues hablaríamos de los procesos cognitivos. Cuando se involucra partes como el cuerpo, hablamos de los procesos biológicos. Dice que se reacciona de manera adaptativa, es decir, enfrentan un suceso vital significativo. Se activan procesos cognitivos y biológicos de manera pues colectiva, los cuales activan ciertos componentes esenciales de la emoción, donde se incluyen los sentimientos, la estimulación corporal y las intenciones dirigidas a metas y expresiones. ¿Qué la causa? Entonces se dice que entre ellos dice que hay muchos juegos, o sea, que están en juego muchos puntos de vista en los diferentes autores y personas que han realizado investigaciones, incluyendo pues aquellos psicoevolutivos, los cognitivos, em, psicoanalíticos, sociales, culturales y pues antropológicos, o sea, son muchas las personas y muchos los puntos de vista que se dan. La comprensión que causa la emoción dice que gira en torno a un debate pues central entre la biología y la cognición. En esencia, este debate inquiere si las emociones son fenómenos principalmente biológicos o cognitivos, si las fuentes más importantes de las emociones es la biología. Estas deben emanar de una esencia pues de causa biológica como los circuitos neuroanatómicos cerebrales. Dice que las causas de la experiencia emocional. Entonces, el suceso vital significativo se divide en 2 partes, procesos cognitivos y procesos biológicos. Dice que entre los procesos cognitivos y biológicos hay sentimientos, sentido de intención, estimulación corporal y socioexpresivos. En esos procesos biológicos, pues ellos dicen que un ejemplo claro es como cuando los niños adquieren el lenguaje y empiezan a utilizar sus capacidades más avanzadas de la memoria, pues de largo plazo, y la mayoría de los sucesos emocionales implican entonces una gran cantidad de procesamiento cognitivo. Y en la parte de la perspectiva cognitiva, pues se dice que para varios autores como Richard Lazarus, Klaus, Bernard Wayne, para cada uno de ellos, pues la cognición es el prerequisito necesario para que existan ese tipo de emociones. Entonces, importantísimo que se tenga pues como en cuenta. ¿Cuántas emociones existen? Dice que pues existen 2 orientaciones en diferentes debates, las cuales son la orientación pues biológica y la cognitiva, que era de lo que ya habíamos hablado. En la biológica se dice que existen emociones primarias como un ejemplo, el enojo y el temor, y también existen otras que son secundarias o adquiridas. La orientación cognitiva pues generalmente reconoce la importancia de las emociones, de esas emociones primarias, pero que también destaca gran parte de lo que es interesante de las vivencias emocionales provenientes de las experiencias individuales, sociales y culturales. La perspectiva biológica dice que cada teórico biológico tiene una buena razón para proponer un número específico pues de esas emociones, aunque cada respuesta se basa pues en un interés diferente. En la perspectiva cognitiva dice que la perspectiva señala de manera firme que los seres humanos experimentamos un número mayor de emociones que las 2 a 10 indicadas por la tradición biológica, presentando 9 tradiciones de investigación dentro de los estudios cognitivos de emociones. ¿Qué tienen de bueno las emociones? Las emociones no se dan en el vacío, ocurren pues por una razón. Desde un punto de vista funcional, las emociones evolucionaron porque ayudaron a los animales a lidiar con las tareas fundamentales de la vida, lo dijo Ekman en 1994 a.C.
Cada uno de estos comportamientos es producido por una emoción y cada uno facilita la adaptación del individuo a esos ambientes físicos y pues también a los ambientes sociales. ¿Qué tienen de bueno las emociones? Pues ellos dicen que todas las emociones son benéficas, pues porque se dirigen la atención, canalizan ciertos comportamientos y dadas las circunstancias que uno pues vaya enfrentando, siempre van a haber estímulos exteriores que me van a hacer eh, tener cierto tipo de emociones. Dice que cada emoción pues proporciona una disposición única al responder ante una situación. Desde este punto de vista, el temor, el enojo, el asco, la tristeza y todas las otras emociones pues son buenas, solo que se desarrollan dependiendo de los estímulos externos que tengamos. Se dice que el temor facilita en forma óptima la protección. El asco es el que facilita en forma óptima la repulsión hacia objetos contaminados y pues así sucesivamente. Por ende, las emociones, organizadores positivos, funcionales, deliberados y adaptativos del comportamiento son muy importantes. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y estado de ánimo? Entonces, dice que en las emociones existen unas razones. La primera es que en cuanto a los antecedentes diferentes, las emociones y los estados de ánimo provienen de causas totalmente diferentes. Las emociones se derivan de situaciones vitales significativas y de las estimaciones de su importancia para nuestro bienestar. En cambio que los estados de ánimo surgen desde procesos indefinidos y que a menudo se desconocen. Lo dijo un autor que se llama Walt Smith en 1995. La segunda diferencia es que en cuanto a la diferente especificidad de acción, las emociones influyen mayormente en el comportamiento y dirigen cursos específicos de acción. Por el contrario, los estados de ánimo influyen en mayor medida en la cognición y dirigen aquello en lo que piensa la persona. Lo dijo Davidson en 1994. La tercera diferencia es que con relación al curso temporal diferente, las emociones emanan de eventos breves como duración de unos cuantos segundos o por mucho minutos, en tanto que los estados de ánimo emanan de sucesos mentales que duran horas o quizás también días. Por tanto, los estados de ánimo tienen mayor duración que las emociones. Lo dice Ekman en su estudio de 1994. Se considera que el estado de ánimo existe con un estado afectivo positivo o pues también pueden ser negativos. El afecto positivo se refiere al estado cotidiano general y de bajo nivel asociado con sentirse bien cuando la gente pues es sociable, cooperativa, creativa, etc. En su toma de decisiones es intrínsecamente motivada durante tareas interesantes. El afecto positivo ejerce sus efectos a influir en procesos cognitivos como los recuerdos, los juicios y como resultado las personas que se sienten bien tienen pensamientos felices y recuerdos pues lógicamente positivos y por ende se comportan de modos que reflejan esos pensamientos felices. Acá dejo mis referencias.